Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo es? Bien, otra vez. Bien, sigo igual de bien y sigo igual de en casa. Para la gente que no haya visto el vídeo uno, se lo recomendamos. Ahí tenemos todo el contexto previo de por qué vamos a cometer las reformas estructurales que ahora vamos a pasar a comentar. Entonces, este sería el vídeo 2, el que va más de cara al grano. Sería el vídeo Luis Es decir, Suárez. El primero es nuestras más... excusas, ¿Mm? nuestras excusas y nuestros matices en el de antes. Correcto. Si directamente vamos a, pero ¿qué dicen esta gente? Pues aquí nos lo zampamos todo. Este es el vídeo del linchamiento. El otro, todo queda muy bien y se esconde entre palabras y palabrejas y conceptos y tal, y entonces queda ahí como maquilladito y recogidito. Y aquí ya es a cara descubierta. Ah, ¿Qué reforzarías para la temporada que viene? Porque los dos hemos coincidido en que la reforma se tiene que hacer ya, sí o sí. ¿Qué reforzarías primero? ¿Qué jerarquía tendrías en cuanto a refuerzos por posiciones? Teniendo en cuenta algunas de las cosas que ya hemos dicho y que probablemente vayamos a decir, que es que lo estructural y lo esencial es darle bola a los que ya han ido sacando la cabecita o a los que parecen que ya llegan más maduros, y ¿Mm? ahí yo creo que hay jugadores en líneas en las que, bueno, de las que se puede prescindir. Todo sería reforzable en esta idea de empezar un poco de cero y hacer un reset, pero lo que creo que es prioritario por la ausencia de piezas que realmente suban con autoridad a día de hoy es línea defensiva. Y cuando hablo en línea defensiva, hablo sobre todo de un central que Central pueda diestro. competir. Preferentemente porque ahora mismo tienes a dos zurdos, pero con el interrogante de ver si te crees o no Todibo, pero es decir, un central que O pueda Araujo. realmente. Exacto. Creo que un central que por la razón que sea Todibo no te lo has creído, Araujo no te lo has creído, entonces podrían ser tu tercero o cuarto para reforzar, pero necesitas uno o tu cuarto ya directamente, ¿no? Necesitas uno que realmente esté como en su momento fichaste al inglés. Yo creo que ahí tienes que volver a hacer un desembolso, o me da la sensación de que tiene que empezar a ir en la línea de lo que decíamos, de desafiar cosas que ahora están funcionando. Ahora está muy sabido cuál es la pareja de centrales, con Valverde era muy evidente, con Setién ha entrado un poco un Titi en la ecuación, Ujú. pero eso hay que desafiarlo. Y yo me iría a por un central y claramente un lateral. Probablemente un lateral izquierdo, porque también hay parte del discurso bueno, ¿no? que has establecido de que puede ser que no sea necesario, porque con Jordi Alba ya vas y ha Ujú. reforzado con Junior, pero la sensación es que en Que no tira. algunos momentos no te dan toda la autoridad que querrías. Y en la derecha, eh, con También. Semedo vas esperando que termine de madurar, y Sergio Roberto al final a efectos prácticos termina siendo tu mejor candidato en la mayoría de partidos en los que necesitas a alguien estable. Así que seguro un lateral, si pudieras, pues dos laterales me parece que es algo sobre lo que construir. Y igual es chocante que para reconstruir algo a nivel de juego, de la manera que yo lo siento y lo creo, que es atacar mejor y jugar mejor y ir al ataque y ser capaz de producir y de llevar el peso, parece un poco sorprendente que tire de línea defensiva, pero me parece que son No lo parte de es. los elementos que no te está permitiendo llegar, y siendo como muy realista de que no puedes reformarlo todo y Ujú. remodelarlo todo, pero me iría seguro a dos piezas atrás, eh, y si fuera posible, pues una tercera. Hombre, no lo es, porque Johan empezó con Koeman Ah, para, mira, ves. para justamente esa salida y después Pep hizo lo propio con Piqué. Por lo tanto, no parece descabellado empezar los Y Alves. cimientos Y por... Alves. Y Alves encima. O sea, no parece para nada descabellado empezar de esta forma. Yo para mí, lo primordial, y entonces, claro, después de lo que has dicho y te ha quedado tan bien, ahora voy a decir justo lo contrario, que para mí lo primordial es el delantero centro. Porque creo que a este Barça le falta una cantidad de gol bestial. Y lo hemos visto, o se ha visto muy acentuado con la ausencia de Suárez, que quieras o no, estando languideciendo poco a poco su rendimiento a lo largo de las temporadas, igualmente ha resuelto mucho y ha tapado mucho, porque es un animal del área. Y todo ese peso sobre Messi, cada vez se está viendo que no es tan capaz de resolver cuando quiere y como quiere, y después Griezmann, que es un fantástico complemento de ataque, no parece que pueda asumir esa responsabilidad de ser el 9, porque tiene muchísimas virtudes, entre ellas que suele hacer goles,
pero no es esa figura de presencia en la cual puedan descansar muchísimos goles, creo. Y de forma que tiene ahora establecido el rol aún menos. Ahí, esa sí que me parece importante. Es decir, yo a Griezmann le pondría un proyecto en sus manos. Me parece que es un jugador que con el Atlético de Madrid, con Francia, ha demostrado que puede liderar cosas y te puede dar cosas, pero es verdad que necesita Acompañando estar siempre. acompañado de. Exacto, necesita estar acompañado de. Y aquí el problema es que lo puro, la esencia natural que le sale a Griezmann choca frontalmente con lo que ya hace libremente Leo Messi, y entonces Griezmann tiene que obligarse a hacer esas cosas que él mismo estaba dejando de hacer porque es donde más se desgaste, donde menos Y en frutos la que saca, no es ¿no? Siempre, dominador y no tiene una exacto, y en la traducción inmediata para el equipo. que al final es un camino, salvando las distancias, muchísimas distancias que hay, es un poco un camino el que ha ido haciendo Leo Messi. Es decir, me puedo encontrar cómodo arriba de 9, pero hay un momento en el que yo necesito entrar en juego de otra manera, ¿no? Y tener esos grados de libertad. Mira, yo no te lo ponía, entre otras cosas, porque a mí me salen muchos nombres y tengo interés en saber cómo los mueves o a quién abres la puerta, que entiendo que la abrirías, pero sin ser el delantero que imagino que tienes en mente, es decir, otro Luis Suárez o Luis Suárez con 5 años menos. Pero ¿qué haces con Luis Suárez? ¿Qué haces con Braithwaite? ¿Qué haces con Dembélé? ¿Qué haces con Griezmann? ¿Qué haces con Ansu Fati? Y porque Carlas Pérez no está. Es decir, yo ahí no te lo ponía en prioridad porque tenía mucha gente. Que ninguno es delantero como tal, ¿eh? Pero ¿qué fem? Aquí empezamos ya a tocar jugadores, Fibra. jugadores que son las leyendas, que son la vieja guardia, que son los jugadores que han dado tantísimo y con los cuales cuesta un poco más decir las cosas porque han aportado muchísimo y tal vez lo puedan seguir aportando, que ahí hay una ligera incógnita. Pero yo el problema es que con Luis Suárez no es solo el 9 letal, mortífero de área. Luis Suárez es muchas más cosas, para bien y para mal. Y en esa bolsa hay un cierto condicionamiento para el equipo y para el vestuario. Y ahí es donde me genera más dudas su presencia y su mantenimiento en el campo con todo lo que implica que Messi y él jueguen. Si esta pareja, este binomio te mete, vamos un poco a lo de Pep cuando llegó. Si hay un jugador que te mete 40 goles como de todo en la pretemporada en 2 partidos, dices, yo me lo quedo. Y te lo jalas. Y te jalas las cosas que no te gustan tanto. Pero esto ya no se ha dado así. Y creo que ya, digamos que las temporadas nos han enseñado que no es así. O sea, es algo tangible. Sí, al Yo un final perfil como él me lo quedaba es la de siempre. Romario. Ya que nos El hemos tema es la puesto bolsa. como muy cruifistas, es un Romario. Si tú me metes 3 goles, yo me miro para otro lado en las cosas que no estás haciendo de manera profesional, pero méteme 3 goles, ¿no? Sí. Y la cuestión ya no es tanto numérica, porque al final en los totales ya te salen unos números realmente de delantero top, porque está en el 1, 2, 3 de máximos goleadores en la liga y marca bastante, aunque en Europa Sí. tiene ese bloqueo de no marcar en los partidos decisivos, no marcar en los partidos fuera. Es grande. Pero la cuestión está dónde se maquillan los datos, es decir, en qué momento marcas esos 2-3 goles que te redondean la cifra. Vamos a quién abre la lata, por eso te decía que Griezmann está teniendo muchos goles de abrir la lata. Esos son los goles que siempre cuestan muchos más y que en muchos tramos del camino blaugrana ha hecho Suárez en otros momentos, pero que ahora igual hay que empezar a plantearse si los hace o no. Yo te acepto un y no es trae fácil, otro ¿eh? delantero y renueva, pero money. Sí. Suelen ser los que cuestan. Por eso te decía, yo no sé cómo se lo van a hacer, Es porque decir, ¿tú fichas también solamente un delantero y ya está? ¿O qué más haces? Porque ahora seguramente en tu lista viene primero un delantero y luego otra cosa. Vamos, venga, va. yo creo que lo principal es esto, porque a malas no es lo ideal, pero, a ver, intentaría un delantero seguro y un jugador como Klostermann, por ejemplo, del Leipzig, que te puede ocupar de forma espectacular 2 posiciones, donde tienes carencias. Esto moviéndonos en estos parámetros de precariedad en los que presuntamente se encuentra el club, o más propicios para trueques, o menos liquidez, llámale como Y el mundo quieras. del fútbol en general, que ahora mismo seguimos haciendo una charla aquí a distancia, entre otras cosas porque no sabemos ni cuándo se reanuda ni con qué dineros. Correcto. Encima esto. También puede ser un momento muy propicio para apostar por los Araujo, Riqui Puig, Alañá, Monchu, Collado, Iñaki Peña, Akieme, ¿por qué no? Es un momento, y además si tú
yo creo que el culé lo va a perdonar si tú esa apuesta la haces en grande y la haces con tiempo. De decir, oye, es que a lo mejor nos pasamos un cierto tiempo sin títulos, pero vamos a intentar volver a aquello que nos hizo grande y que nos ha demostrado el camino y la historia que es factible. Entonces yo, la renovación de las alas, aparte del delantero centro, la veo sí o sí, igual que tú. Es decir, la falta de calidad en el juego de exterior del Barça no se lo puede permitir. Hoy en día encuentras cualquier equipo con laterales súper poderosos, el paradigma es el Liverpool, pero en cualquier sitio lo encuentras, y el Madrid la renovación que ha hecho es con Mendy a la izquierda, incluso. Por lo tanto, las alas han de renovar, lateral derecho y lateral izquierdo titulares, porque Roberto a mí me encanta, es un jugador que vale un potosí y no sé si incluso con toda esta renovación que estamos dibujando, tal vez se le podría avanzar para que pudiéramos aprovechar esas piernas, esa potencia que tiene, que es algo muy interesante y es un perfil que, oye, no es Vidal por esa energía y esa agresividad, pero tiene condiciones físicas interesantes. Y ya por último, vislumbraría la opción también necesaria de un central diestro. Pero no un central diestro para que sea en plan junior, reverencial hacia Jordi Alba, no, un central diestro para jugar de entrada y competir y ganarle la posición a Piqué. Y a partir de ahí veremos si Piqué vuelve a ofrecer un rendimiento tal, Piqué. Si es una bestia, nos encanta, es un jugador formidable, pero ya está bien lo de que nos sepamos el 11. El 11 ha de volver a tener un cariz de competitividad. Sí, mira, en la línea de lo que decías, y creo que lo decíamos en el vídeo anterior, es lo difícil que se hace justificar ir a tocar a alguien que le quite la titularidad a Piqué, cuando numéricamente en algunos parámetros Piqué parece que va a mejor temporada que la anterior. Pero claro, ¿qué parámetros? Parámetros de sacar despejes, o sea, de despejar en el área, En área. de acciones puramente de área pequeña y de vivir atrás. Al final, esa no era la versión que Guardiola buscó y potenció de él. Es decir, a mí lo que siempre me ha gustado más de Piqué es la capacidad que tiene de conducir, de filtrar, de atreverse. La versión un poco más, ¿no? más temblorosa, un poco más de asegurar y de vivir un par de metros por detrás de la línea y poco a poco ir tirando atrás. Esa es la que a mí me gustaría ver en una clave de competencia real. Es decir, hostia, me están quitando el sitio. Un tío como él, que además los momentos de presión y de dificultad los suelo Sí, vivir desde el soy capaz el reto. ¿no? y lo supero, pues en ese contexto sería interesante, pero es verdad que tiene que venir una pieza que le pueda poner en dificultades, que parece que lo asumimos con otras posiciones, pero con esta en concreto, con algunas de estas, no están. Y Pues me que, parece muy bien el tirar de polivalencia. En ese sentido, por ejemplo, la pieza de Jordi Alba, de Sergi Roberto, te puede permitir bueno, en un momento dado solo apuesto por un trueque y me saco de encima a Semedo entendiendo que no he conseguido darle o que madurara o que perfeccionara muchas de las cualidades físicas que tiene. Sigo teniendo un problema de que a nivel de juego me faltan cosas en algunos momentos de partido. Bueno, Sergi Roberto me puede salvar, lo único que son esos 15 partidos, no los 35 que tiene que jugar ahora de lateral. claro. Es que, Y hay y si fomentando la competencia, pero real, no ficticia, Junior va a venir a competir con Alba. Creíamos que era real, ha acabado siendo ficticia. ¿Y si fomentando esta competencia real acabamos viendo una gran versión más acotada en el tiempo, con menos partidos, pero mejor cualitativamente, de los Piqué, Jordi Alba, Busquets, Suárez? ¿Por qué no? Yo lo único que veo aquí en cuanto a dificultad, es decir, vamos por partes. Como animales competitivos que son, me sale ¿por qué no? Me sale ese ¿por qué no? Porque entiendo que son gente que no van a ceder fácilmente la titularidad, con lo cual van a intentar tratar, muchos de ellos lo han dicho en distintos momentos de sus carreras. Piqué ha reconocido no soy el mejor central, quiero volver a serlo. Jordi Alba también ha habido algún momento, sobre todo después de esa temporada de lesiones, que volvió a explotar. Suárez sufriendo físicamente, es una evidencia, porque constantemente tiene problemas en la rodilla, encuentra vías para explotar y Busquets también tiene, dentro de esa montaña rusa de que cada vez es más la temporada en general del equipo, él también tiene tramos en los que vuelve a estar excelente. En ese sentido a mí me sale decir un claro por qué no, pero
hay algo ahí de experiencia de grupo y de convivencia en el equipo que veo más difícil eso y me puedo acoger más a sensaciones o puedo irme a ejemplos anteriores que hemos vivido. Al final puede ser que algunos de estos jugadores directamente digan no quiero pasar por eso, cojo, salgo, o porque incluso dentro del proyecto encajes o no encajes, y si no me voy al ejemplo más reciente de intento de revolución que hizo, Luis Enrique lo intenta con Xavi y a Xavi empieza a darle mensajes de me sirves para un contexto muy concreto, que son las últimas medias horas. Cuando el partido lo tengo al ritmo que yo lo he querido tener, que tú no me permites ya que esté, tú me ayudas a matarlo, me ayudas a dormirlo, me ayudas a bajarlo. Y hay un momento en el que ese jugador se da cuenta que ese no es el rol que quiere tener, que él está acostumbrado a liderar, a abrir el camino y no a permitir que el camino no se pierda. Incluso el mismo Andrés Iniesta creo que en eso empezaba a ser el primer sustituido alrededor del minuto 60 y pico. Esa es la realidad que con Valverde estábamos viendo con Busquets. Y daba la sensación de que, bueno, sí, la aceptaba, pero no la aceptaba. Y ahí tengo algo de dudas de si todos los jugadores que han sido titulares y llevan siendo titulares todo el tiempo, si van a aguantar ese segundo rol de decir, bueno, va, yo soy aquí el que anima al joven y el que lidera al joven. Pues igual me sorprenden y me gustaría que me sorprendieran en el fondo, que priorizaran una especie de amor por el club, una madurez en relación a su madurez justamente y un entender que no van a estar en mejor lugar que en esta ciudad y en el club en el que están, haciendo otro papel. A su manera lo intentó hacer Puyol hasta que asumió que físicamente tampoco tiraba, ¿no? Pero pongo algo de dudas porque estamos hablando de jugadores que saben que en otro club pueden volver a liderar, que son gente que tienen ese liderazgo dentro y que no es tan fácil pedirles que se den un paso al lado. Y Bueno, si ahora añado viene que lo es que es más posible. difícil. Si la parte de renovar a leyendas es lo más complicado. Es que es súper, súper complicado, de ahí el pandrem mal, ¿no? Al final, o sea, que sacar a alguien cuando más o menos no te... Todavía no están cayendo, es que ninguno de estos jugadores Claro. cae a pedazos, pero es verdad que van dejando síntomas de cierta decadencia que son las que te pueden plantear antes de que caiga del todo ¿no? Y de pena ver cómo está cayendo el rendimiento, vamos a intentar meterle Pero mano. fíjate, Pero la historia es más cómo aparecen estas nuevas piezas, porque también se ha intentado que Coutinho o André Gómez sean las piernas frescas de Iniesta y al final los jugadores por todo un poco, puede ser esa gestión de no me gusta tanto ser ahora suplente, esa presión del Camp Nou que no te permite lo que sea, etcétera, etcétera. Al final el jugador nuevo que venga, nosotros podemos decir que viene en calidad de titular, pero luego puede ser que no, el jugador no lo demuestre, con lo cual tienes que volver a irte al de siempre y esa remodelación que querías hacer profunda no la haces. Por eso yo creo que unos cuantos tienen que salir, otros puede ser que esté bien que se queden. Todos no pueden salir. claro, yo aquí veo dos cosas. Una, que el equipo, y estabas hablando del ecosistema que montó Lucho, que el equipo vuelva a pasar por encima de los jugadores, porque al final es Súper cierto importante. que era el equipo del tridente, es evidente, era un tridente bestial, pero había un armazón que sustentaba este triplete. Por lo tanto, el equipo estaba por encima y pasó por encima de leyendas como Xavi. Esa es una. Y después, en el Barça actual, ¿qué versiones de plenitud vemos? Individuales. Es que ni Ter Stegen esta temporada ha tenido una versión de plenitud, aunque ha salvado muchísimos partidos. Claro, es que, mira, en estas... Eso te denota que entonces el colectivo no tira. Correcto, porque es donde te puedes agarrar tú cuando individualmente sabes que tienes, pero no te está saliendo. Pero es que aquí hay varios jugadores que son los que en realidad tienen que trazarte este nuevo liderazgo y este nuevo, bueno, el equipo se rehace y vuelve a ser lo importante, ese caparazón creo que tiene que tener nuevos nombres, porque si no volvemos a estar en lo mismo. Y en esos nuevos nombres, plenitud, justamente ahora las sensaciones que tengo es que el inglés había vuelto o sea, Lenglet encajaría dentro de ese dibujo, jugador que ha Sí, demostrado que entra y tal, pero en los últimos partidos, antes no es ni del titular parón, ahora. claro, antes del parón es un jugador que se te había caído, entonces plenitud, pues probablemente le pones muchos asteriscos. Otra cosa es que la pueda Sí, garantizar sí, por sí. juventud y por incluso De Jong, la sensación es que De Jong iba un poco bajando el rendimiento, que ese De Jong fresco, ilusionante que venía, se había ido consumiendo un poco por la dinámica general y las demandas generales de juego. Arthur, sí, no, me molestias, no sé qué, es otro jugador que tendría que ser un jugador importante en cuanto a juventud y a esfuerzo que ha hecho el club para que él vuelva
a rejuvenecer el centro del campo. Dembélé, que es una de tus apuestas claras para que el equipo encuentre desequilibrio, pues constantemente lo estás teniendo cao. Es decir, que hay muchos nombres en los que la plenitud me sale que te digo, no lo están, pero creo que porque el paraguas general no te ha abrazado, no te lo ha permitido, pero que tienen que ser jugadores sobre los que construir algo nuevo. Dale, llevamos 19 minutos. ¿Quieres...? Dibújame tu 11, va. Venga, te dibujo el 11 que yo Dibújame tu 11 tendría porque para hemos dicho la muchas temporada que cosas. viene. Lo puedes ver, ¿no? Sí. Yo aquí entraríamos en los términos estos de un poco revolución, ¿no? De renovar las Rafinha, alas, de renovar el central diestro, de establecer un cambio de mando en el centro del campo y de referenciar con otro jugador el área rival. Entonces, Ter Stegen fundamental, es la columna. Las alas aquí he apostado por Emerson, porque Emerson lo tienes en tu órbita. Es cierto que tiene un año más de cesión al Betis, pero creo que por un cierto dinero lo podría recuperar, aunque me da la sensación de que pinta moneda de cambio. Después, por poner un lateral izquierdo que nos gusta y que podría encajar en lo que pretendo establecer con renovación en el lateral izquierdo, Mario Rui, básicamente porque ya busco un perfil que sea bastante dominador o estable en todas las fases, que no solo sea un jugador tremendamente decisivo en tres cuartos en una forma muy determinada de atacar y de jugar, sino que también te pueda dar una salida de calidad baja, Sí. o que pueda tener una buena progresión, una buena asociación, que pueda pisar un poco más zona interior izquierdo. O sea, un jugador que evidentemente no va a tener ese punto de desequilibrio que ha tenido en los momentos álgidos Alba, pero es un jugador estable, que eso creo que te puede ayudar y puede compensar un poco que Emerson sea un poco más cabra loca, por así decirlo, en ataque. Pillo Emerson también entendiendo que tampoco es el paradigma de comprensión del juego, pero tiene mucho más atrevimiento y mucho más descaro ofensivo que, por ejemplo, Semedo, conservando su físico. Pero claro, nos movemos en parámetros de precariedad económica, por lo tanto, es un jugador que tienes en la órbita. Después, De Jong, medio centro, para ver si vemos su mejor versión desde aquí, con todos los galones. Es el jugador del futuro, hay que darle todo el mando. Arthur un poco más en la base con él, y entonces el mediapunta interior un poco más adelantado que pisaría área sería Rafinha, que yo lo he visto a muy buen nivel en el Celta. Es un jugador que me encanta. Si no es Rafinha, es Aleñá, por ejemplo. O sea, no pasa nada. O sea, más Ahí el lo veo perfil este. necesario. Y es decir, entre estos tres hay que añadir minutos de calidad en algún momento de Busquets y lógicamente la savia Totalmente, nueva de Aleñá Riqui Puig en ese rol trescuartista. totalmente. Y arriba Messi con Dembélé. Hay mucha gente que ya se ha bajado del carro y lo entiendo perfectamente que se hayan bajado del carro de Dembélé, porque motivos ha dado muchísimos, muchísimos. Es cierto que ahora es un momento delicado porque se le acaba el contrato en 2022. Hay que decidir qué se hace con él, si venderlo o renovarlo ya. Pero claro, yo es que es un jugador que me parece que tiene unas condiciones formidables. Que es cierto que no entiende todo bien el juego y que a veces genera desesperación, que tiene muchas pérdidas y que encima tiene el agravante de las lesiones. Todo esto es un cóctel molotov, pero es que es jovencísimo y tiene unas condiciones que son maravillosas. O sea, es el típico jugador que no hay tantos en el mundo que pueden cambiar el signo de un partido, que pueden dinamitar en transición, que son imprevisibles, que tienen regate, que tienen finta, que tienen gol, que tienen ese punto de inconsciencia de estoy jugando aquí en el Bernabéu ante 100.000 personas, pero yo estoy jugando un partido de fútbol, no me vengas con historias. O sea, a mí estas cosas de vértigo no van conmigo. Y después Lautaro Martínez, que me parece que podrían haber otros nueves. Haaland me encantaba, Werner del Leipzig es algo diferente, porque ya buscaríamos un perfil más de atacar espacios, de más transición, más vertical, más de afuera hacia adentro, pero creo que Lautaro te ayudaría un poco porque es una válvula de escape, te da juego de espaldas, es buen rematador, se asocia bien, ya conoce a Leo de la selección argentina. Me parece que no cambias tanto, la fisonomía del equipo con un perfil Lautaro. Esta sería mi idea, Natalia. No, está muy bien, está muy bien. Como ya Como asumíamos. ficción, realidad, más Y luego ficción que dentro de realidad. eso,
Claro, al final ha sido a jugar con un 11, aquí hay un banquillo y hay una... ¿Cuántas veces el mismo 11 se repite? Así tal cual seguramente Al banquillo ninguno. Si al tenemos final Ansu, tenemos Griezmann, tendríamos Suárez, tendríamos Alba, tendríamos Riqui Puig, tendríamos Busquets, tendríamos Piqué, tendríamos esa Sergio gente Roberto, toda, pero ojo, que toda esa gente Braithwaite. no entra, pero toda esa gente no entra en banquillo, alguno va a la grada y duras 2 días, también te lo digo. Entonces hay que ver quién va con lacito y directamente haces un trueque, que es algo que planteabas, ¿eh? Y Yo aquí tengo es una claro cuestión ya de dinero. las ventas las tengo muy claras y tengo claros los asteriscos. Que los Ya, asteriscos no van en función no van en función del jugador en sí, sino de la situación, de la capacidad para encontrar otro sustituto. Es decir, hay muchos condicionantes. Pero yo creo que jugadores como Coutinho, que ahora va a regresar, que Semedo, pues Semedo me parece de los jugadores más apetecibles hoy en día en el mercado, porque es un jugador que está en más o menos un punto álgido, que en otro modelo de juego puede brillar mucho porque es un pedazo de jugador, pero que no entiende determinadas situaciones en ataque que le penalizan mucho. Entonces, Semedo, Umtiti, Arturo Vidal Rakitic y Coutinho me parecen 5 ventas que se deberían acometer. Aquí buscando un poco cálculo económico, lo que te pueden dar, lo que te estaban dando. Y después los asteriscos para mí serían Suárez y Alba, en función también de lo que encuentres. No tiene ningún sentido, si no tienes un lateral de garantías, prescindir de un jugadorazo como Alba. Entonces, y lo mismo con Suárez, que entiendo que esto es muy complicado y más con su ascendente en el juego y su ascendente también en, en colaboración con Messi. a mí me parece que tienes que algún cordón umbilical hay que cortar. Y eso es difícil. A mí me parece que muchos de los nombres que parece que seguro que dices que hay que Yo acometer Piqué y como, Bussi como no los salidas. cortaría, esos No, no, yo cordones. tampoco, porque es evidente que tienen una vinculación ahí obvia. Me parece que de todos, el que nos ha demostrado que en algún momento puede medianamente asumir esa suplencia ha sido muy ligeramente Jordi Alba. Ya terminó un poco de aquella manera en ese tramo de defensa de tres de Luis Enrique, No pero con bien, Suárez lo veo un poquito más complicado. Y ahí es yo donde también. yo te aceptaría, depende de la money, Trueque. que algunos de los nombres que has dicho me parecen menos, o sea, que me parece necesario plantear porque no te dan ese largo plazo que decíamos y que pueden ser más fácilmente reconducibles a un segundo plano. Me parece que son jugadores que te han funcionado y ahí es donde, bueno, Rakitic no te lo meto, pero puede ser que también, depende de las dificultades, pues pueda aceptar que un Semedo te sume. Pero Semedo te permite caja y Semedo es un jugador interesante para cualquier otro club, así que Sí, también es el que tiene muchas opciones de abrir salida. Deja de ver por casualidad, vamos a ver si lo puedo sí, compartir y ponemos un poco de cifras y terminamos, vale. porque a mí me pillas un poco, me parece importante ver si es viable o no, teniendo en cuenta, a ver, ¿lo ves? Mira, tengo aquí Sí, lo veo. Lautaro, que es como tu Sí. caramelito, mira, aquí, valor de mercado 64 con el Ponle anuncio de... más hacia 80. eh, exacto, ¿no? Esto es un a priori, luego está la negociación, luego está el tengo que salir, quiero salir, no me dejan salir y los precios que se inflan, teniendo en cuenta que el otro día el CIES, ¿no? Decía que todo se va a devaluar. Tenemos aquí un interrogante de cuánto cuesta en cada negociación, pero bueno, Lautaro estaría alrededor de esos 80, Ujú. incluso un poquito más igual, ¿no? Klosterman, que es tu equivalente, este me parece más asumible dentro de que al final son dos jugadores en uno, alrededor de los 30, Que seguramente más aquí 40 millones, lo que puedas con sacar opción de trueque. por Semedo, ¿no? Lo que puedas sacar por Semedo. No sé si Arturo Vidal puede entrar en el pack de Lautaro más algo de Pero dinero. mira, no sé si aquí lo vemos, defensa central, dos Es brutal. laterales, al final es un jugador En que, defensa de que 3, defensa de 4 sí, sí. y para lo Jugador joven, que... además, te lo compro bastante. Luego Mario Ruiz, a quien Y buena salida de balón, que metimos aquí hemos ahí. visto 1,90 y puede parecer que es solo un armatoste y para nada, ¿eh? Sí, en tres cuartos saca cosas, es atrevido, pisa Sí, área, bien. Un jugador que, sobre todo desde esa versatilidad táctica, ha demostrado que es un jugador inteligente en cuanto a entender el juego. Y correcto. luego Mario Rui, otro de tus opciones de titular, un jugador un poco ya más hecho, Sí, que tiene esa capacidad de tener ese alma de centrocampista, que sí. lo aplica bastante bien desde el lateral para esa comprensión del juego, que es donde creo que al equipo le falta algo más. Jordi Alba te da tres cuartos, te da irrupción al área, te da esa diagonal, pero igual no te da esos pases que a veces Sergio Roberto desde la derecha te da. Jugador también bastante asumible en cuanto a precio, así que bueno, no va mal. Tu revolución es una revolución sensata, sostenida en el dinero y bueno, a ver que la gente comente por aquí si le parece bien, si estamos locos, si no, si es poca tijera la que ponemos o no sé.
al final es jugar, que era nuestra intención. En el primer vídeo lo decíamos, era jugar, entretenernos y darle Correcto, un poco y no faltar de al respeto a diversión nadie, ni que se y sienta abrir debates. nadie damnificado ni nada, porque es solo una opinión simple, fundamentada, pero para nada tiene que ser la mayoritaria, ni pretendemos aquí generar ningún tipo de corriente de opinión. Simplemente es nuestra modesta visión después de seguir muchos años al Barça y de pararnos un poco a evaluar futbolísticamente qué tiene, qué le falta y qué puede dar y hacia dónde tenemos que ir. Sí. Y sobre todo que creo que, ahora no sé si lo decíamos en el vídeo anterior o incluso en este, la dificultad de verse en ese, estos jugadores que siguen rindiendo hacen que se camufle la necesidad de hacer una transformación un poquito más Sí. a largo plazo, es decir, hay que hacer un reset. Cuesta mucho hacerlo cuando se sigue ganando y se sigue exigiendo ganar, no se gana todo, eso es lo que a veces abre y destapa alertas de decir, uy, calla, ¿qué pasa? Pero creo que la cosa no se reduce a Anfield o no se reduce al Olímpico de Roma, se viene de más atrás y se explica para mí en algún momento en el que te bloqueas en Mestalla, te bloqueas ante el Villarreal y se te complica el partido contra el Getafe en casa. Es decir, ese tipo de partidos son los que ya te va demostrando que igual algo hay que empezar a agitar y lo que me gusta de todo es darle el mando a De Jong, asumiendo todo lo que se implica. De Jong no es un jugador que se esté quieto, o la mejor versión a mí me gusta cuando no se está quieto, y eso pide que a su alrededor haya gente que le pueda seguir el ritmo. Y a mí me gustaría que el próximo ritmo del Barça lo marcara más De Jong que los ritmos actuales. Poco más que añadir, media hora de este vídeo 2, pues Suerte nada. que queríamos ser más breves. Bueno, no pasa nada. El partido ha llegado a la primera parte. Bueno, Natalia, hasta la próxima. Ya nos inventaremos otro tema, para hablar, que a mí me ha gustado, yo me he entretenido. Voy a ver Tu si agenda sigue recupero algo echando humo en confinamiento, pero bueno, yo estoy sí, más lo relajado de probamos tiempos. con algo que sé que te está entreteniendo estos días. Pruebo con hacer un camino en el tiempo, algo vintage, y le metemos mano. Venga, va. Vale, venga, quedamos ¿Hecho? Si así. alguien quiere hacer una sugerencia, nos ponemos también, que a veces simplificar Correcto. los Si alguien deberes también dice, se a agradece. ver si podéis abordar este tema, pues lo miramos, lo valoramos y nos metemos. Venga, perfecto. De Natalie, Cuídate, compañero. besito. Chao. Y ahí me gustaría que el próximo ritmo del Barça lo marcara más De Jong que los ritmos actuales.